efecto, hay mucho que trabajar, hay mucho que cambiar en la cultura de la investigación en todos los estamentos. Y por eso estamos aquí ante un público muy joven que seguramente va a guiar los destinos de la investigación en el futuro y deben poner atención a estas alertas que nos está brindando el doctor Eduardo Botuso. Justamente tenemos la obligación como Colegio Médico del Perú de servir como plataforma en la medida de las posibilidades y el esfuerzo de todos para que estos planteamientos no se queden solamente a nivel local. Hay que avanzar, hay que seguir socializando todos estos temas. Y a propósito del Consejo Regional Pucallpa y también el Colegio Médico del Perú tiene mucha preocupación respecto a la socialización, presentación que deben tener los conocimientos a nivel nacional e internacional. Quisiera pasar el micrófono al doctor López para que exponga un par de minutos cierta necesidad que tenemos como Amazonía y respecto a la enseñanza y la investigación. Gracias. Doctor Botuso, es importantísima su presencia acá en nuestra localidad, lo esperábamos mucho usted, porque queremos, como Consejo Regional del Colegio Médico del Perú, que vivimos una realidad aquí en la región Ucayali, que tenemos condiciones, como se dice, el abordaje de los problemas infecciosos no solamente es poner a un agente infeccioso contra un potente antibiótico, sino la perspectiva es mucho de tipo perspectiva ecológica. Entonces, nosotros acá, doctor, tenemos muchas condiciones que hacen que el dengue, chikungunya, que el mismo ébola, que la rabia, en fin, el hantavirus, tenemos el mercado informal más grande y en peor estado, creo, que se da en el Perú, y para colmo se denomina mercado Bellavista. Entonces, son 20 años ya que está ahí, porque Dios es grande, no hemos hecho ya una epidemia de hantavirus, creo. Entonces, nosotros, doctor, ayer también tuvimos una charla sobre escorpionismo, en donde veíamos prácticamente el manejo de este problema como algo prácticamente heroico, ¿no?, de manejo de estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos alta prioridad de acá, de darse la posibilidad de establecer un instituto de medicina tropical acá en la región Ucayali, y queríamos, dada su condición de investigador, digamos una celebridad en la medicina peruana, ¿qué nos podría usted aconsejar? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué camino podríamos seguir como Consejo Regional para tratar de que acá tengamos un instituto de medicina tropical que ya lo merecemos, en verdad? Hay varias maneras de mirar esto. Una de ellas es que lo haga, por ejemplo, en Chanchamayo lo ha hecho eSalud. O sea, eSalud ha creado un instituto de medicina tropical dentro de su hospital, fortaleciendo eso. Yo creo que hay que hacer alianzas estratégicas. O sea, yo creo que el Ministerio de Salud con eSalud en algunas regiones deberían poder hacer centros, digamos, colaborativos, como pasa en varios sitios del Perú, que el Seguro y el Ministerio trabajan juntos, porque es el único hospital y entonces dan servicio para las dos poblaciones. En segundo lugar, yo creo que cuando usted habla de investigación, doctor, tiene que estar de acuerdo conmigo de que, ¿qué es la universidad como definición? La universidad en general es el centro que crea ciencia, tecnología, humanismo y cultura. Esa es la función inherente a la universidad. Y para mí, todo esto que está pasando en las discusiones que hay, es porque se dice que el Ministerio de Salud tiene que tener el rol rector. Está bien, pero la investigación está por encima. Cuando vamos a investigar los salmones y el aspecto de las intoxicaciones de salmones sobre la salud, ¿quién lo hace? Los expertos en peces, lo hacen los expertos en medicina. Es una necesidad múltiple. Y en ese sentido, yo por lo menos insisto en que debe haber un Consejo Nacional de Ciencia, no solamente el Ministerio de Salud. Seríamos ingenuos de creer de que, usted sabe que el Instituto Nacional de Salud son posiciones
tecnológicas, pero que no hay mucha gente especializada en investigación. Y son los que van a decir si usted está bien que haga tal o cual investigación. A mí eso no me parece correcto, porque debería haber una meritocracia, que sí las hay en las universidades. Entonces, un consejo de un investigador. Ahora, de nuevo, déjeme decirle una segunda cosa, doctor. Yo no sé si la universidad de acá hay 12 universidades en el Perú, 12 universidades públicas que tienen 1.000 millones de soles para hacer investigación, 1.000 millones por año, o en 2 años. Cusco tenía como 100 por año, la Universidad de Ica tenía 30 millones por año. Pero usted sabe que no lo pueden usar, casi no lo pueden usar, porque han puesto tal cantidad de normas y camisas de fuerza. Usted, por ejemplo, si es secretario del decano, o es coordinador de tal cosa, usted recibe un plus. Pero si usted es investigador, le prohíben que usted reciba un plus, cuando en otros países, al contrario, al investigador en México le pagan 2 y 3 veces más, con tal de que produzca ciencia. Entonces, no es posible que a estas 12 universidades, todas son de provincias, no puedan, por ejemplo, yo le decía a los colegios, manden a gente, primero hay que crear una masa crítica, es decir, usted tiene que tener, digamos, un grupo de gente joven o gente interesada en hacer investigación. Resulta que no lo pueden hacer, no pueden mandar ni a Lima ni a ningún lado porque eso no le permite la ley. Es un absurdo. Es decir, si usted quiere propiciar investigación, no puede poner tantas camisas de fuerza a las universidades. La universidad tiene que tener el privilegio de ser responsables de hacer bien las cosas. Y en el mundo de investigación, si una universidad hace mala investigación, va a ser sancionada rapidísimo, porque el día que alguien publique un artículo que es falso, le van a caer 30 personas y esa universidad va a quedar así totalmente desterrada para hacer investigación. En investigación uno es muy cuidadoso con las cosas que hace y con las cosas que escribe. Entonces, mi primera recomendación es que tiene que haber una discusión en la región para saber qué cosa es lo que deben hacer. En este caso, las enfermedades infecciosas y tropicales representan una morbilidad todavía importante, por eso en la primera diapositiva de la mañana decía, ¿de qué salud estamos hablando? ¿De la salud de la gente de la clase media alta de Pucallpa o estamos hablando de los indígenas que no tienen agua y desagüe? O sea, son dos poblaciones diferentes, pero los dos requieren la misma atención. Un hombre que tiene un problema en el corazón y que hay que ponerle un bypass, le va a costar al país 20.000 o 30.000 dólares. Y a la otra persona para vacunarlo para hepatitis B le va a costar 2 dólares. ¿Se da cuenta? Pero los dos requieren esa situación, los dos requieren esa salida. Un paciente que tiene cáncer le va a costar al país 20.000 dólares. ¿Se da cuenta? O sea, yo lo que creo es que nosotros deberíamos sentarnos en nuestras regiones a discutir cuáles son las prioridades. Y en segundo lugar, exigirle a las regiones que los presupuestos de salud sean para salud y que se gasten en salud, pero que se gasten no en hacer la recepción de no sé quién y como pasa en muchos sitios ahora, nos pasa que en muchos sitios dan dinero para el SIDA y hay una recepción para no sé quién o se va a premiar no sé cuánto y se hace un buffet y se hace... Para eso no es la plata, es para atender a los pacientes con SIDA, para prevenir el SIDA. Entonces, yo lo que sugiero es que ustedes deberían discutir como colegio médico, porque el colegio médico tiene la autoridad de hacerlo y debería tener la autoridad de discutir con la región qué va a pasar con la salud. ¿Qué va a pasar con la salud en los hospitales? ¿Qué va a pasar en los centros de salud? ¿Qué va a pasar en los sitios periféricos? Porque la salud no solamente es el hospital, es todos los niveles de salud hasta la propia comunidad. Entonces yo creo que es importante para eso hacer investigación. Pero también habrá que hacer otras investigaciones operacionales que no requieren ser infecciosas. Porque, bueno, déjenme decirles lo que yo conozco y lo que tenemos ahora. En el hospital, nosotros ahorita en mi servicio tengo 9 pacientes con SIDA. 7 de ellos sabían hace 5 años que tenían VIH. ¿Y por qué no han venido? ¿Qué pasó con el sistema de salud? ¿Por qué los perdimos? Porque un paciente bien controlado nunca hay que hospitalizarlo, tiene que hacer su vida normal con sus pastillas. Entonces, faltan. ¿Por qué los diabéticos terminan con pie diabético? ¿Por qué? Porque quiere decir que no somos suficientes de adherirlo a nuestros sistemas. Y eso ya no es solamente un asunto médico, es un asunto de enfermeras, de comunicadores sociales,
Esas investigaciones también deben ser propicias. Esa es la típica investigación que yo le daría a los estudiantes de la universidad. ¿Quieres hacer tu tesis? Anda a averiguar por qué los diabéticos no se controlan, o por qué los chicos cuando tienen relaciones sexuales no se protegen. ¿Por qué tienen eso? Hay que averiguar para poder dar una salida. Entonces, yo sí creo que deben haber centros de investigación. En mi caso, yo ojalá que hayan centros de medicina tropical. Nosotros con mucho gusto participaremos apoyando, como siempre hemos hecho, es decir, nosotros tenemos interés, digamos, nosotros creamos la primera residencia de enfermedades infecciosas en el año 78 y desde esa fecha nosotros hemos tenido 7 presidentes de la Sociedad de Infecciosas, hemos tenido 2 directores del Instituto Nacional de Salud, un decano del Colegio Médico y ahora hay 3 personas que han sido distinguidos profesionales en diversas regiones. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por capacitar y entrenar gente y crear una masa crítica para hacer investigación. Y eso abre fuentes de trabajo. A mí me sorprende que el Colegio Químico Farmacéutico diga que no. Los ensayos clínicos han creado 500 puestos de trabajo para químicos farmacéuticos. Y cuando usted hace investigación, mire, déjeme contarle y permítame personalizar. Nosotros tenemos los mejores alumnos, vienen y dicen, doctor, que quiero irme a hacer una rotación en Harvard o en no sé qué universidad. Muy bien. Y en los últimos años los mejores alumnos, la primera chica me dijo, doctor, vengo porque quiero trabajar con usted en Yurimaguas. Y yo casi me caigo de espalda, pensé que me estaba bromeando. La número 1 de Cayetano quería hacer investigación, no quería ser especialista, quería hacer investigación. Y después de conocer a esta chica hemos tenido como 10 chicos o chicas que terminan siendo el número 1 de la promoción, que uno dice, este se va a hacer pues el gran cirujano, el gran ginecólogo, se van a hacer investigación. Entonces, nosotros tenemos que estimular esas personas. No todos van a hacer investigación, no todos los médicos van a hacer investigación, y mejor que no todos queremos tener buenos cirujanos, buenos ginecólogos, buenos oftalmólogos, pero tenemos que tener gente que haga investigación. Y eso abre muchos puestos de trabajo, trae recursos, trae conocimiento científico. Ustedes pueden hacer, justo estaba discutiendo con un colega nuestro que están trabajando con un virus que a nadie le interesa, que nosotros venimos trabajando hace 25 años, pero que hay en el Perú y que hay en esta zona, en comunidades indígenas, y que les produce leucemia, que les produce paraparesia espástica. Pero a nadie le interesa, no está en prioridades en ningún libro del mundo, en ningún sitio. Entonces, nosotros tenemos que propiciar investigación para reconocer las enfermedades que producen impacto. Y para eso, yo insisto en que el Colegio Médico Regional tiene que sentarse con el presidente de la región a discutir, a sentarse periódicamente a decir, ¿cuál es su plan de salud? ¿Qué cosa va a hacer usted en los siguientes 3 años? Nosotros queremos colaborar. Y le vamos a hacer críticos también, como pasa en las universidades. Uno hace críticas por mejorar, no hace críticas porque uno quiere el puesto del jefe de la región, seríamos ingenuos de hacer eso. Uno hace las críticas para mejorar y las debe hacer de la manera más adecuada para mejorar. Y para eso hay que hacer, de nuevo, promover la investigación. Y yo insisto que yo promovería la investigación y buscaría que en la región de acá se hagan centros, y ojalá que haya un centro. Estoy seguro que la Universidad de San Marcos y nosotros los vamos a apoyar de manera frontal. San Marcos tiene el Instituto Daniel Carrión y nosotros tenemos el Von Humboldt y vamos a participar en eso, doctor, no tenga usted ninguna duda. Pero, de nuevo, regresar a lo que yo decía, ¿cómo es posible que en este país, después que nunca ha habido recursos, tengamos recursos y no podamos usarlo? Nosotros hemos hablado con varias universidades, hay que ir al Congreso a cambiar esas normas. La universidad, yo no sé si ustedes tienen el canon en esta región, pero la universidad de 12 regiones reciben cantidades importantes para hacer investigación, que puede ser en antropología, en agricultura, en cualquier cosa, pero también puede ser en salud. Y en eso, de nuevo, hay que negociar con todos. Y yo creo que hay que buscar los fondos y hay que usar los fondos que hay en el país. Fíjese, cuando los economistas dicen en el Perú se gasta el 60% a fin de año, o sea, tiene usted 100 millones y gastan 60 y los otros 40 regresan a las cajas. Eso es una cosa de locos. Para un país donde necesitamos tanto dinero que invertir, deberíamos poder invertir el 100% de lo que nos dan a fin de año. Y eso es un poco alguna de las ideas que podría hacer, doctor. Buenos días.
Buenos días a los miembros de la mesa directiva, a usted, señor, el doctor Eduardo Gotús. En realidad, el Perú debe sentirse satisfecho de tener a un científico como usted en las filas de los colegios médicos peruanos. Quien le habla es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, que viene gentilmente invitado por los colegas del Colegio Médico Peruano. Y tengo una pregunta para usted. Primero, en lo referente a las vacunas, considerando ahora lo que estoy escuchando, que acá en Perú sucede lo mismo que en Ecuador, que los presupuestos no los saben invertir y regresan a la caja fiscal. Y considerando que existen epidemias permanentemente en nuestros países hermanos, tenemos frontera mutua, quiero preguntarle a usted, considerando que los virus mutan permanentemente, en el caso, por ejemplo, de las vacunas, quiere decir que si es que las grandes potencias se llevan la mayoría de las vacunas, valga la redundancia, que producen, ¿qué es lo que nos dejan a nosotros, los latinoamericanos? Esa es una. Y otra, que en este momento el Ecuador la está viviendo. Sabemos nosotros que el virus del dengue comenzó hace mucho tiempo en nuestros países y que es producido por el Aedes aegypti. Se lo manejó bastante bien en nuestro país y a pesar de eso, del manejo que le hicieron al virus del dengue, aparece posteriormente el chikungunya y en este momento tenemos aproximadamente, hasta la última estadística, 31.000 casos del virus del chikungunya, de la enfermedad del chikungunya. La pregunta va encaminada: ¿por qué se presentó eso? ¿Por qué, si comenzaron los primeros casos, creo que fueron en Colombia y no sé, acá en Perú hubo un caso? ¿Cómo fue que se manejó en Colombia? ¿Cómo fue que se manejó en Perú? ¿Y por qué en el Ecuador en este momento ya tenemos una epidemia automáticamente? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué no se buscaron métodos, mecanismos con la experiencia del dengue para poder erradicar o cuando menos paliar esta enfermedad? Gracias, señor. Primero déjeme comentar lo que esto comenzó en una isla del Caribe. Yo puse una diapositiva que señalaba, este virus, el chikungunya, apareció por primera vez en el África, hace más o menos 70 años. Después se movió hacia la India, y ha estado en la India, y de ahí migró hace unos 8 años a Italia, y hubo casos, más de 400 casos en la zona norte de Italia. Y hace poco, por razones de los viajes, el virus apareció en una isla de estas que van los turistas en el Caribe, y al poco tiempo invadió República Dominicana. Para que usted tenga una idea, República Dominicana han tenido más de 2 millones de casos, y Honduras y Guatemala han reportado casi 500.000 casos. O sea, estamos hablando de situaciones extensas. ¿Por qué? Porque este virus tiene una tasa de ataque de 30 a 35%, o sea, cuando llega un pueblo, 1 de cada 3 van a hacer la enfermedad. Entonces, por eso el número es mucho más alto que el dengue. Ahora, fíjese que este mismo Aedes transmite la fiebre amarilla y transmite un virus que ha aparecido en Brasil que se llama el Zika, que pronto nos va por ahí a aparecer. Un cuarto virus que transmite el mismo mosquito. Entonces, la pelea es que debemos tratar de controlar el mosquito, cosa que yo decía ahora que no es fácil. En el Perú, el primer problema que hemos tenido es que el mosquito se ha vuelto resistente a los insecticidas que se compraron y se ha tenido que pasar a un órgano fosforado, que es más caro,
y que además tiene que ser usado de manera vigilada. Es muy eficiente el malatión, pero tiene que ser vigilado. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que en los sitios donde llueve, así como pasa con el dengue, todo lo que es el agua emposada limpia es el gran reservorio de las larvas. O sea, el agua que usamos en los cementerios para las flores, o el agua de la lluvia que se queda en una llanta, etcétera, se vuelve el gran reservorio. Por eso es que los ministerios de salud no solamente tienen que fumigar, sino tienen que pedir la colaboración a la propia comunidad. Esto no es un tema solo del Ministerio de Salud, es imposible controlar estos mosquitos si es que no hay una participación. Fíjese que nosotros en el Perú somos tan desconfiados que usted no va a dejar que en su casa venga alguien, entre a su casa uniformado y le quiera decir que va a fumigar. Usted no le va a abrir la puerta, porque la gente cree que esa persona le va a robar o le va a hacer algo. Y eso es real, o sea, eso no le estoy contando, eso ha pasado en el Perú. Ha tenido que hablarse con los clubes de las calles, con los grupos para decir, no, esta persona viene al ministerio, déjenlo fumigar. No se deja porque no hay una desconfianza de los sistemas. Pero de nuevo, yo creo que este es un tema complejo. En el Perú recién ha llegado el chikungunya, todavía no teníamos hasta hace 2 semanas, habían 30 casos, todos ellos peruanos viajeros que lo habían adquirido afuera. Pero ahora ya nos llegó por la frontera, porque es así, después va a venir por todo el Perú y va a terminar en Bolivia, y va a terminar en las zonas tropicales de Argentina, de todas maneras, porque la Aedes está en toda América Latina. Ese es el problema, o sea, no hemos hecho un buen control de los mosquitos. Y la segunda cosa es que felizmente en el caso de dengue, hay 3 compañías que han desarrollado vacunas que probablemente se aprueben en los siguientes 12 a 15 meses y ojalá que se aprueben pronto para dengue, pero para chikungunya no hay todavía nada. Y entonces, yo estoy de acuerdo con usted que esto no es un trabajo solamente de Ecuador o de Perú, este es un trabajo regional, los microbios van pasando de un lado para el otro y no se fijan en las fronteras. Entonces, si un país hace una mala labor, afecta al otro país. O sea, tenemos que trabajar todos juntos en controlar estas epidemias de todas maneras. Y nos alegra que ustedes estén acá, porque eso permite establecer políticas, digamos, regionales, o sea, que los cuerpos médicos y los colegios médicos hagan una llamada al gobierno, porque nuestros gobiernos funcionan como bomberos. Usted habla de un programa que se llama radioprogramas y dice que hay un problema en tal sitio y al otro día el gobierno va y responde a eso. Pero eso debería hacerlo todos los días, no hay que esperar que uno hable por radioprogramas, o sea, hay accidentes de buses todo el tiempo en el Perú. Y una de las cosas que hemos dicho es, oiga, tiene que examinar a los choferes. Porque si usted es gordo y maneja en la altura, usted le da una apnea sueño que termina abajo. Y si usted no estudia a esas personas, van a seguir habiendo accidentes. O sea, no es solamente cuestión de carreteras, es cuestión de quiénes son los choferes. Entonces, el apnea sueño es más importante en las alturas. Y si uno no se da cuenta, y en las alturas hay accidentes, murieron 40 abajo en el bus que se volteó, y eso cada semana usted lo va a leer en el Perú. La tercera causa de muerte en el Perú son accidentes de tránsito. Entonces, eso tiene que ser motivo de investigaciones. ¿Por qué ocurre eso? Yo de nuevo lo que quiero decir es que tenemos que hacer actividades, y yo estoy de acuerdo que todas estas cosas deberíamos hacer planes desde antes que ocurran. No hay que esperar que nos venga. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el mosquito pues a Pucallpa? Ya deberíamos hacer toda una estructura antes de que nos lleguen los casos, porque nos van a llegar los casos. Entonces, cuando nos llegue el impacto va a ser mucho menor y ojalá que se pueda hacer. Y le agradezco sus expresiones, doctor. Invito al doctor Armando Salcedo, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, para que haga entrega de ellos. Bien, doctor Gotuso, en esta mañana los médicos reunidos acá se sienten muy satisfechos de su sapiencia, de la experiencia, el trabajo y la lucha que usted ha hecho científicamente y, por qué no decirlo, el Colegio de Médicos de Pucallpa. Por eso, en esta mañana vamos a hacerle
gracias a la gentileza de los colegas representantes de acá, la entrega de un diploma, de varios diplomas, uno de organizador, otro de asistente y otro de ponente, que bien se lo merece usted, mi doctor. Felicitaciones, mi doctora. De igual forma, una placa recordatoria y para que se desestrese también el doctor, porque también tiene momentos en sus momentos de ocio, mi doctor. Felicidades. Doctor, nos tomaremos una foto del recuerdo, doctor Gotuso. Me sacasito, por favor.